¿Qué pasa, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Riftbound. Vamos con el quinto color, el quinto dominio, el dominio del caos, el color moradito. A mí particularmente, cuando se dieron a conocer los dominios, por el dominio, por el... ¿cómo se llama? Que se llama caos, por el color, dije, va a ser un dominio brutal, me va a flipar. Yo soy muy fan de todo el lore alrededor de la Isla de las Sombras, el Rey Arruinado, me turbo flipa el juego. Y dije, como no va por regiones, digo, en la parte del caos vendrán probablemente personajes de lo del Real Arruinado y demás. Me ha decepcionado un poquito, no os voy a engañar, pero no os voy a hacer spoiler. Vamos a comentarlo, que para eso está el vídeo de hoy. Así que, let's go, vamos a darle candelilla. Estamos por aquí, chicos, pero antes de empezar, antes de nada, ya sabéis que podéis darle like, suscribiros si os mola el contenido. Yo lo agradezco muchísimo, seguro que vosotros también lo agradecéis. Y... seguro que vosotros también lo agradecéis. O sea, es como que he recapacitado y he pensado lo que acabo de decir. ¿Qué cojones? Bueno, que eso, que os suscribáis, gente. Si queréis y le deis like, que se agradece mogollón y que me viene súper bien y que se vienen cositas chingonas al canal. Estamos con el quinto color, el color moradito. Vamos a hablar de cada una de las cartas del color morado. Ya sabéis que de las épicas hablaremos poco. Pero chavales, quedan 12 días. 12 días para que salga Ribbon, para que tengamos las cartas en nuestras manos. Sé que se está liando muy petote. De hecho, esto lo estaréis viendo mientras estoy volviendo. Bueno, ya habré vuelto de Alicante, seguramente, pero vamos a estar allí con la gente de Mana Vortex y tal. Y todos los creadores liando la parda. Pero ya salía bastante con algunas tiendas en España diciendo que les ha llegado el 15% del producto, otros que el 30% de lo que pidieron. Claro, si las tiendas usaron un porcentaje alto de lo que pidieron para reservas, rollo 50%, pues no puedes cubrir todas las reservas. Entonces se va a liar pitote, ha sido un poco caos y tiene pinta de que lo va a ser. Pero la parte buena es que va a haber una reimpresión que llega en diciembre, finales de noviembre, principio de diciembre, durante el mes de diciembre, a las tiendas a priori, aunque la reserva que ha hecho Riot este jueves ha sido para finales de diciembre, principio de enero, de hecho pone 31 de diciembre. Pero se espera que llegue antes a las tiendas como una remesa extra o lo que sea. Veremos a ver si es así o no y si las tiendas de verdad pueden hacer, sobre todo, torneos pudiendo dar sobres de premio o sobres por participar o lo que sea, porque, joder, está la cosa compleja. Dicho esto, como diría Folagor, dicho esto, bueno... vamos a hablar un poquito ya del color. Como siempre, los mismos tier, los mismos niveles que usamos siempre, lo mejor del dominio, cartas que se usan en todos o casi todos los mazos de color morado, que usan el color morado, el dominio del caos, y sobre todo de los que son decentes para arriba. Mazo top, la carta se utiliza en al menos un mazo top, de los que considero yo mazo top. Mazo decente, pues lo mismo, pero para mazo decente. Banquillo, cartas que habitualmente se usan de banquillo. Y potencial y combustible para chimenea son cartas que a priori ahora mismo son malas. Lo que las diferencia es que en potencial voy a poner las que yo creo que cuando vayan saliendo cartas de siguientes sets, pues tienen potencial para ser decentes, jugables o mejorar, ¿vale? Dicho esto, vamos a colocar las épicas en el orden en el que llegaron. En el que las coloqué la otra vez. Invertile Limes, voy a hablar la última, ¿vale? Todas las demás van a combustible para chimenea. Es verdad que hay listas ahora que llevan un possession, pero sigue pareciendo una carta malísima. Y ahora mismo, para mí, esto es tal que así, ¿vale? Para mí es combustible para chimenea, no le veo potencial a ninguna de estas. Yasuo se está empezando a ver ahora, pero se juega con el Yasuo verde. Yo no he visto listas buenas con el Yasuo morado. El sello no se juega nada. Y Jinx, a pesar de que se jugase en el deck de Jinx, que me parece un deck malo ahora mismo, es que aún así no se juega la roja, entonces... desgraciadamente las épicas del caos pues están bastante flojas, ¿vale? Luego veréis que hay cartas bastante buenas, pero... y otras también muy malas, pero las épicas no son una maravilla. Y luego está el Inventar Limes, que yo juraría... no sé si la puse en banquillo, creo que la puse en banquillo, ¿vale? Y ahora la voy a poner en top, ¿vale? Porque de repente es una carta que se ha empezado a ver desde que yo hice el tier de épicas hasta ahora, en estas 2 semanas...
una copia suelta en algunas dos en las listas de Miss Fortune, ¿vale? De Aurora, en las dos versiones, que luego comentaré cuáles son. Se ha visto una copia también en algunas listas de Yasuo, que se están viendo ahora y que creo que ya es un mazo decente de verdad. Y en Teemo, ¿vale? Entonces, bueno, es solo una copia, pero ya es más que banquillo, ¿vale? Porque se juega de base, con lo cual, pues para adelante. De hecho, de banquillo no he visto copias. O sea, o llevas una de base o dos, o no se juega. Así que ahí está. Luego veréis que va a estar en la parte final de mazo top, pero al final está en mazo top. ¿Por qué está en mazo top? Antes de empezar, vale, os cuento. Para mí las barajas que llevan el color morado, hay 4 decentes, ¿vale? Y la que no está es Jinx. ¿Por qué dices, pero si hay 4, ¿por qué no está Jinx? Bueno, porque está Annie del Proving Grounds, ¿vale? Para mí en mazo top, yo cuento en mazo top las dos listas de Miss Fortune Aurora. Y digo dos porque la hay con el tesoro y la mochila. O sea, los GR estas de... El GR que cuando sale del campo de... O sea, de la mesa, robas y sacas una runa. Y con la mochila, que es la que te puede sacar un GR, ¿vale? Y hay a la versión sin eso, que a mí particularmente, lo poco que la he probado, la he probado menos que la otra, me gusta un poco más, ¿vale? O al menos en el meta actual. Luego tenemos Teemo, que para mí es un mazo decente. Yasuo, que para mí es un mazo decente. Y Annie, que yo la he puesto en mazo top, ¿vale? Habría que distinguir un poco, porque yo no lo tengo exactamente claro. De hecho, creo que la he puesto en mazo decente a la hora de evaluar las cartas que tengo apuntadas, así que la voy a dejar como decente. Annie tiene un problema. Mi sensación es que puede competirle a prácticamente todas las barajas del juego, menos a una, que es la más jugada, que es Kai'Sa. O sea, Kai'Sa te gana fácil, muy fácil. O sea, es un matchup, yo que sé, prácticamente imposible. Tiene que saltar por los factores estos aleatorios que hay en el juego de cartas, ¿no? De que el otro justo robe todo cartas injugables en los primeros turnos y tú salgas rodado y tal. Pero es un matchup inganable. Entonces, claro, al ser un matchup inganable, por ejemplo, yo Miss Fortune la pongo por encima porque el Miss Fortune Aurora tiene chances de ganar a Kai'Sa, ¿vale? Es un mazo que no va mal, entre otras cosas por la Aurora, contra Kai'Sa. Pero, por ejemplo, va peor contra otros matchups que Annie sí que va bien. Al final, yo a la hora de evaluar el mazo, lo evalúo en función de que Kai'Sa va a ser el mazo más jugado. Hay que contar que va a faltar material, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero en el mundo en el que todo el mundo tiene todas las cartas, el mazo más jugado va a ser Kai'Sa. Esa es una realidad. Entonces, al final hay que evaluarlo de esa forma. Y en función de eso es como yo voy a definir las cartas. Por eso, el Limber Timelines está en mazo top, porque se juega una copia en ambas versiones de Miss Fortune, y de hecho en una de ellas se juegan hasta 2, que es la versión que no lleva los GR. Dicho esto, vamos con las cartas comunes, que llevo 8 minutazos de vídeo y no hemos empezado con la mandanga. Perrete, el resucitador. Pues de momento es combustible para chimenea, sinceramente. De hecho, creo que no va a dejar de ser combustible para chimenea nunca, porque si no se juega ahora, que hay mazos en los que le puede venir bien, no creo que se juegue absolutamente nunca, ¿vale? Entonces, pues es un poco lo que hay. El monje, más de lo mismo, ¿vale, chicos? Combustible para chimenea, igual que el perrete. O sea, porque este es que no le veo ya ningún chance de nada, ¿vale? O sea, no se juega ni en Teemo, para que me entendáis, ¿vale? Que es donde podría encajar, con lo cual imaginaros. Fight or Flight. Esta sí que es interesante, y yo la he puesto en lo mejor, ¿vale? Del dominio. ¿Por qué la he puesto en lo mejor del dominio? Bueno, es una carta que hay su versión distinta, un poco distinta, en el Proving Grounds, que es exclusiva de Proving Grounds, que se llama Flash, que eso no la evalúo aquí porque no te puede salir en sobres, pero es otro motivo más para que consigáis el Proving Grounds. Que además sé que es de los productos que más han recortado, y es una putada para las tiendas, la verdad. Pero bueno, Fight or Flight se juega en Yasuo, 2 copias o 3 copias, depende, ¿vale? Se juega en Annie, 2 copias, y se juegan las 2 versiones de Miss Fortune, 3 copias, ¿vale? O sea, es una carta tremendamente buena y muy útil, ¿vale? Así que, pues ahí está, es lo que hay. Bueno, y también se juega en Teemo, obviamente, ¿vale? O sea, se juegan todas las barajas, para que lo entendáis. Así que ahí la ponemos. Siguiente carta, el Ghast. Vale, el Ghast yo la he puesto en top, ¿vale? Yo la he puesto en top. Y la pongo por delante de Elemental Lanes. Vais a ver que todas las cartas en top están por delante de Elemental Lanes porque se juega una copia. Entonces, a nada que se jueguen más de una, pues va a estar ahí, ¿vale?
El Gast la he puesto en top, pero es un poco raro, ¿vale? Las listas de Miss Fortune que van orientadas al late game y que no tienen unidades pequeñas, que son los dos tipos de listas, tanto con los GR de robar como sin ellos, llevan 3 gas simplemente para que en el early game intentar que no te atraquen, ¿sabes? O sea, tu primer turno o segundo turno, pues a lo mejor es un Mobilize con un Gast o cosas así, pues precisamente para evitar que el rival gane puntos muy fácil, ¿vale? Pero no la pongo en lo mejor del dominio porque en el otro sitio donde se juega, que es en Ani, se juega de banquillo, ¿vale? No se juega de base. Entonces, si solo evaluáramos a Ani, habría que ponerla en banquillo. Como existe Miss Fortune, pues la pongo en mazo top por delante del Inverted Lens. Vale, siguiente cartita. Morbid Return, un poco lo mismo que lo del perro. Es injugable y no tiene sentido, teniendo en cuenta que hay cartas que hacen cosas mejores, ¿vale? Hay literalmente una unidad que te la pone en mesa en vez de subírtela a la mano. Entonces, pues, no tiene mucho sentido. El porete, más de lo mismo, es fuego, ¿vale? Es de los pocos poros que no se juega, chicos. Es lo que hay, ¿vale? La visión, la habilidad de visión pintaba como muy bien, pero al final no se juega ninguna carta con visión, salvo el Coloso en alguna lista de Ari y poco más. Rebuque. Rebuque es claramente una carta de banquillo, ¿vale? Hay listas, alguna lista que puede llevar alguna de base. Por ejemplo, la lista de Miss Fortune que no llevas los GR, sí que lleva algún rebuque de base, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esas listas se han puesto de moda a raíz de estos torneos de 128 personas y tal que está habiendo en China en varias ciudades, varios fines de semana, pero que son torneos al mejor de una partida, o uno, salvo la final, que es al mejor de 3, ¿vale? Entonces, son listas que hay que coger un poco con pinzas, ¿vale? Luego hablaré de otra carta que también hay listas que la están poniendo de base. Para mí es claramente una carta de banquillo. Y que luego dentro de banquillo se juega en todos lados, ¿eh? O sea, Ani la tiene de banquillo por el hecho de que cueste 2, que ya sabéis que endereza 2 runas. Miss Fortune se lleva de banquillo en la lista que lleva Gears. Y ya está, creo, porque Timo no lo lleva y Yasuo tampoco. Pero bueno, es una carta claramente de banquillo y ahí está. Ray de Win, el maravilloso Ray de Win. Esta carta que... El primero, he de reconocer que la primera persona a la que vi hablar bien de ella fue Charlie, de Rune Boys, porque los dos queríamos jugar Miss Fortune Aurora. Ahora él ya me ha traicionado, juega Ari. Pero es una carta muy interesante que yo en su día no probé en Miss Fortune Aurora. De hecho, en la lista del vídeo de hace... Creo que es de julio, o sea, que hace ya bastante. De Miss Fortune no la llevaba y es una carta tremendamente buena y que evidentemente va a lo mejor del dominio, ¿vale? Se juegan 3 copias en Yasuo, se juegan 3 copias en Ani, se juega 3 copias en la Miss Fortune que no lleva Gears, se juegan hasta 1 o 2 copias a veces también en los de Timo. Es una carta muy, 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 de verdad, muy interesante. Y que para mí es mejor que el Fight of Flight. Se juegan más o menos el mismo número de copias. Es verdad que esto en las listas de Miss Fortune antiguas de los GR no se llevaba, pero en lo que se llevan 3 copias y esto se lleva 2. Depende un poco. Entonces, las dos son muy buenas. Podrías poner una delante y otra detrás, ¿vale? Pero claramente, para mí es mejor el Ray de Win, ¿vale? A pesar de que, evidentemente, cuesta una runa. Más cosas. Seguimos. Side Scout. Carta pocha, ¿no? Carta un poco pocha. Hay varias cartas que se pueden jugar en Battlefields vacíos directamente, ¿vale? Esta es una de ellas, creo que hay 3. Solo hay una se ve juego y esta no se ve juego por el coste, obviamente, ¿vale? O sea, cuando tú vayas a jugar esto va a ser mínimo turno 2 si está el Battlefield de runa extra y tú no has salido o has jugado un Mobilize o algo así. Pero mínimo turno 2. Y lo normal es que sea en turno 3. Y no es tan fácil que haya un Battlefield vacío en turno 3. Entonces, sin más, no tiene mucho sentido, ¿vale? La Skulker, carta vanilla, de típica 3x3 y ya está. No se juega, no tiene mucha más historia. Y llegamos al Sneaky de Han. Esta es otra carta que sí se puede jugar en Battlefield vacío. Y esta sí que se juega, ¿vale? Sí que se juega. Es verdad que solo se juega en Ani. Y por lo tanto va a mazo decente, ¿vale? Porque es donde he puesto Ani. Pero sí que se juega. Y en el mazo de Ani creo que encaja muy bien porque lo puedes jugar en un Battlefield vacío, ganas un punto, enderezas 2 runas, te lo salvas con el Fight or Flight o lo que sea. Es una carta bastante interesante, la verdad.
Steadly Purser, no se juega nada. La Samira Impostor, chicos, que se lleva. O sea, que llevaban las listas de Yasuo en el demo deck, que lo habréis probado la mayoría. Pues es una carta floja que no se juega a ningún lado y es un poco por lo que hay, chicos. Y para terminar, pues el Undercover Agent, más de lo mismo, ¿vale? Es una carta que cuando muere descartas 2 y robas 2. Si no tienes cartas en la mano, robas 2 directamente, pero tiene que ser cuando muere. Te pide reciclar una runa para jugarla. No. Las cartas que piden reciclar, que se juegan, si os fijáis, son todas muy buenas y si no, no se juegan. Entonces, pues no encaja. Y con eso terminamos el baremo de las cartas comunes, ¿vale? Vamos a hacer así, para que lo veáis todo bien. Un poco triste, si lo pensáis. Aquí es donde veis un poco lo que digo yo de que estoy decepcionado con este color, que creo que tiene potencial para ser mejor y que también no ha tenido grandes resultados por las leyendas que tiene, ¿vale? Al final, Miss Fortune es buena porque la combinación de naranja con morado es buena, pero la habilidad de Miss Fortune de dar ganking no es la mejor del mundo. El Yasuo ahora está viendo un poco más de juego y a ver si consiguen tirar para adelante, pero también es una habilidad que cuesta 2, etcétera, y que va un poco contratempo. Annie es de Proving Grounds y es la que tiene la mejor habilidad, seguramente. Jinx tiene una habilidad muy buena, pero juega alrededor de algo que es imposible, con lo que es imposible ganar ahora, existiendo Kai'Sa. Y simplemente es eso, creo que es complicado, pero oye, yo tengo fe en las leyendas que salgan en las leyendas que salgan en el siguiente set y que puede subir un poco para arriba. Si nos fijamos, hay 13 cartas comunes en cada colección. En realidad son 14, pero una es la runa. Entonces, no, evidentemente no vaya a valer la runa morada. Pero quitando las otras son 13. Y si os fijáis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de 13 no valen para absolutamente nada. Una es banquillo y otras 4 son jugables en distintos decks. Hostia, está jodida la cosa. En cuanto a comunes, está jodida la cosa. ¿Qué quiere decir esto? Luego ya más adelante en los siguientes vídeos ya lo veréis. Pero jugar Jinx en la presentación cuando hay tantas cartas pochas. Cosas, ¿vale? Pasamos a las infrecuentes, que son 10. Y aquí sí que hay bastante más mandanga. Y de hecho está la mejor carta de morado para mí. Empezamos con Acceptable Losses. Y bueno, voy a hablar de las dos un poco. Os decía que hay listas de BO 1, de estos torneos de BO 1, que llevan cartas raras de base. Y una de ellas es el Fate Memories, ¿vale? Hay muchas listas que llevan el Fate Memories de base, de Miss Fortune y de tal. Digo lo mismo que dije en el color de naranja, ¿vale? En el del cuerpo. En estos BO 1, todos estos BO 1 han sido semanas, o sea, justo después del último regional que ganó Master Yi y de que se jugaran, o sea, el auge de gente jugando decks con Aurora subiese, ya sea Yi, Miss Fortune, Bolivar, Set, ¿vale? Incluso Lee Sin. Entonces, ¿qué pasa? Que hay gente que esperaba esos torneos muchos decks de Aurora y llevaban esto de base porque es el mejor de uno, ¿vale? Entonces, si tu mazo contra Aurora, su única forma de ganar es llevar esto, pues o lo llevas de base o literalmente vas al pozo porque solo juegas una partida. Pero las dos, cada uno puede llevar el que quiera, para mí son cartas de banquillo, ¿vale? Ya sabéis que no ordeno de banquillo para arriba. O sea, solo ordeno de mazo decente para arriba. Incluido mazo decente, banquillo no ordeno. En general creo que es mejor el Finding Memories. Pero el Acceptable Losses tiene una cosa interesante. Y es que si lo juegas con este tesoro, ¿vale? Pues este tesoro cuando se va del campo robas y pones una runa. Entonces, bueno, pues puedes jugar esto con esto, no tienes que reciclar para hacer la habilidad de esto y sobre todo si no te has robado la mochila, ¿vale? Entonces, bueno, pues para mí son banquillo y no tiene mucho más que comentar al respecto. Pasamos a la mochila y el tesoro, ¿vale? Que los voy a comentar juntos, lo voy a poner por aquí. Y las voy a comentar ambas juntas, ¿vale? Para mí es difícil de evaluar esto porque me gusta más la lista de Aurora sin esto, o sea, de Miss Fortune Aurora sin esto, pero creo que la lista con Aurora también es buena, ¿vale? Entonces voy a poner ambas en mazo top, pero lo voy a poner por detrás del Inventar Line, ¿vale? Voy a poner las cartas que se juegan en el mazo de Miss Fortune Aurora sin los tesoros por delante y los tesoros los voy a poner al final, ¿vale? Que en realidad son prácticamente las únicas diferencias. Para el que no sepa lo que hacen, bueno, a ver, estáis viendo los dos tesoros en pantalla, pero el combo es jugar el tesoro en mesa,
juegas el Pack of Wonder y girando el Pack of Wonders te puedes subir a la mano un Gear, una unidad, una carta hidden. Entonces te subes el tesoro y como el tesoro se activa cuando abandona la mesa, no cuando se destruye, sino cuando abandona la mesa, cuando te sube la mano también está abandonada la mesa y entonces sacas una runa gratis y robas carta. Y eso es un poco el combo, ¿no? A partir de ahí, pues cada vez que pagues 2, o sea, cada turno puedes pagar 2 para jugar esto y con esto girarlo y subírtelo a la mano. Ir por 2, por robas una carta y pones una runa, ¿no? Creo que es un combo que está guay. Creo que el Pack of Wonders además se puede combinar con otras unidades que hacen cosas al entrar que son interesantes, pero creo que es bait, ¿vale? Al final, yo la mayoría de partidas acabo con 7 o 8 cartas en mano, de las cuales 2 son dos catalizadores que ya no quiero usar, porque solo lo quiero usar cuando tengo las 12 runas para robar una carta, pero estoy pagando 4 y no tiene sentido, porque por 2 ya estoy robando. Me acabo robando otro de estos y otro de estos, porque claro, como lo quieres jugar early, tienes 3 copias. Y creo que en naranja hay suficientes cartas de robo por 2 sin más, que luego pueden hacer cosas como el confront y demás, como para no necesitar esto, que evidentemente te ayuda a encontrar Aurora, pero también estás robando unidades que no quieres robar porque las quieres sacar con Aurora, ¿vale? Entonces, a mí particularmente me gusta más la lista sin esto, pero la lista con esto también funciona bien y sigue siendo un mazo, para mí un mazo bueno, ¿vale? Pasamos al Scratchhead. Scratchhead es una carta que se jugaba al principio, alguna copia, en los mazos que llevaban esto, ¿vale? Normalmente se llevaban 2 Pack of Wonder y 3 tesoros, y había listas que llevaban un par de estos, ¿vale? Sin más, creo que ya se ha dejado de jugar y para mí es fuego, ¿vale? Pero bueno, hay listas antiguas de Miss Fortune que sí que lo seguían llevando y que lo llevaban, pero ya las nuevas no lo llevan. La mejor carta del morado, chicos, es Stacked Deck. ¡Qué cartón! Dios santo. 3 copias en todos los mazos que juegan morado. Literal. 3 copias en Yasuo, 3 copias en Annie, 3 copias en cualquiera de las versiones de Miss Fortune, 3 copias en Teemo. Es una locura. O sea, es una carta tremendamente buena y que no tiene parangón, o sea, no tiene comparación. Robas, eliges la mejor de entre las 3 de arriba, te ayuda a encontrar auroras, te ayuda a encontrar respuestas en Yasuo o en Annie, en Teemo. Es demasiado buena. Tiene una combinación bastante top con Nocturne, que luego la veremos, aunque no se juegue mucho Nocturne. No sé, me parece una carta tremendamente buena y que es la mejor del color morado, la verdad. Pasamos a la siguiente. La Sirena, no se juega absolutamente nada. El barquito de Miss Fortune, 0, no se juega nada de nada, ¿vale? El Traveling Merchant, esta carta sí que se juega. Es interesante, evidentemente. Pero hay que ponerla en mazo decente por delante del Sticky Hand. ¿Por qué? Porque se juega en Annie. Evidentemente Annie juega con todas las cartas de mover que hay en el juego para salvar sus unidades y demás, porque es un deck que se basa en conquistar tricky, o sea, un poco sneaky, literalmente, o sea, colándote, y luego salvar todo el rato tus unidades sacándolas del battlefield para juntar varias y volver a conquistar y volver a salirte y volver a conquistar y así gana, ¿vale? Por eso Vi es tan buena en ese mazo y cartas, o Bane o cartas así, ¿vale? Y por eso pierde contra Kai'Sa, porque Kai'Sa tiene una carta que te puede tarjetear a la base, entonces da igual que la saques del battlefield porque la base te va a hacer 3 a esto, con un Falling Star y a tu casa. Traveling Merchant se juega ahí y se juega en Teemo, entonces ya es por eso un poco mejor para mí que el Sneaky de Hand, ¿vale? Pasamos al Whirlwind, el hechizo que sale ahí Hana, nada, absolutamente nada, basura inmunda. Igual que el Bouncer Zaunita, otra basura completamente inmunda. Y con esto, chicos, acabamos con las cartas infrecuentes, ¿vale? Las cartas infrecuentes tenemos la mejor carta del color morado para mí, el Stacked Deck. El pack de Gears, si quieres jugar la Miss Fortune con los Gears, ¿vale? Y que, bueno, que este pack en un futuro, si sale un deck morado de control con otras leyendas, pues puede que se juegue también, ¿vale? Al final, pues es un combo que está divertido. Tenemos también al al Traveling Merchant. Bien, carta decente, sobre todo en mecánicas de moverse y demás. En Yasuo, por ejemplo, no se juega, pero en otras sí. Evidentemente también se juega en Jinx, pero ya sabéis que Jinx es que ni lo comento, ¿vale? Tenemos los Petagears, ok, guay, Gucci, para adelante. Y el resto son cartas malas, pero ya el porcentaje es menor. Teníamos 10 infrecuentes y solo hay 4 en fuego, ¿vale? Y una de ellas se ha jugado un poco al principio. Entonces, bueno, bien, las infrecuentes mejoran la cosa, aunque pues 4 sean pochas y 2 sean como banquillo, por así decirlo.
Y llegamos a las raras, donde empiezan ya a aparecer los campeones, las cartas de personajes que ya conocéis, que alguno de ellos seguro que también lo conocéis de los que hayáis jugado a Legends of Runeterra. Y empezamos por Kayn. Kayn es decente, ¿vale? ¿Decente dónde? Yo de momento lo voy a poner en decente al final, ¿vale? Kayn solo se juega en Yasuo, ¿vale? Es una carta importante en Yasuo, ¿vale? En la lista de Yasuo llevan 2 copias y es como la carta, una de las cartas que te permite ganar la partida porque te permite limpiar bastante bien. Pero yo hoy por hoy, bajo mi punto de vista, muy personal, ¿vale? Hasta que alguien me convenza que puede ser perfectamente este fin de semana Pochipún en Alicante, creo que es peor deck que el de Annie. Tiene más chances jugado de cierta forma para ganar a Kai'Sa, pero creo que es menos consistente contra lo demás, aunque pueda ir bien, ¿vale? Eso es lo de siempre. Pero para mí, el deck de Annie va un poco por delante, entonces lo pongo aquí. Y luego el Travel Merchant es porque se juega en 2 barajas y no en una, que también se juega en Annie, así que por eso lo pongo ahí. Pero lo pongo en decente y lo que digo, en esta semana, pues desde que hablé del deck verde, del color verde hasta ahora, por ejemplo, que ha pasado una semana, he visto cosas nuevas, he investigado más y ya me parece un mazo decente y no un mazo con potencial, ¿vale? Kog'Maw. Fuego, me planteé ponerla en potencial, pero creo que es una carta que se ve venir de lejos, que lo que te aporta cuando sale bien tampoco es una cosa... Está bien, pero no es una cosa salvaje, ¿no? No es como Echo, por ejemplo, que es una carta que se ve venir de lejos, pero tiene Accelerate. Entonces tienes la opción de que el otro, aunque sepa que lo juegas, no va a poder jugar todos los turnos alrededor y clavárselo en un buen turno. Esto es literalmente que lo ve venir de lejos, entonces no me gusta. Marauder, carta muy pocha, ya lo eran los Demo Decks y lo sigue siendo, ¿vale? Minsplitter. Aquí viene un poco mandangón, ¿vale? Es una carta que ya era interesante en Legends of Runeterra y aquí, pues evidentemente también lo es. Que hay que poner en mazo top y que yo voy a poner por delante del Ghast. Sí, por delante del Ghast. Y de hecho voy a mover también el Soul y las pongo juntitas, ¿vale? El Ghast se juega en 3 copias, esto es una realidad, ¿vale? Y el Minesplitter y el Soulgorger casi siempre se juegan 2, ¿vale? Minesplitter a veces 3. ¿Por qué pongo el Ghast por detrás aunque se jueguen normalmente más copias o al menos las mismas? Porque creo que es menos importante en la baraja, ¿vale? Se juegan en las mismas barajas y son las 2 versiones de Miss Fortune con el pack de Gears o sin el pack de Gears. Pero son cartas súper interesantes y súper buenas y que creo que solo van a ir a mejor con el paso de los sets. O sea, creo que la mecánica de reanimar, que es en lo que trabaja el Soulgorger, cada vez va a ser mejor. Y creo que la mecánica, o sea, una carta que en cualquier punto de la partida le puedes ver la mano al rival y quitarle una carta, siempre va a ser buena. Siempre que se pueda jugar morado y controlero, y evidentemente más con el GR. Entonces, son 2 cartas súper interesantes. Evidentemente, el Soulgorger tiene la parte mala de que resucitas la unidad sin pagar el coste de energía, pero sí tienes que pagar el coste de poder. Entonces, al final estás pagando 2 morados para jugar el Soulgorger más lo que quieras resucitar. Pero la clave es que lo vas a querer jugar con... Vas a querer que te salga de la Aurora, ¿vale? Entonces, pues en ese punto está muy bien. 2 unidades muy interesantes, las mejores probablemente del color morado. Y las únicas que se juegan en la combinación con naranja, porque luego en naranja ya metes unidades que también son muy buenas, como el Bolivar o el Predator, ¿no? Pero bueno, ahí están. Miss Fortune morada, muy a mi pesar, de las primeras... de hecho, la primera leyenda... junto con Jinx, que se conocieron los 2 campeones por los Demo Decks, porque en los otros solo se veía uno y demás. Miss Fortune es súper interesante, me gusta mucho. Bueno, Bolivar también, ¿no? Creo, en los Demo Decks. El que solo se sabía uno era Yasuo, que se sabía el verde. Creo que es interesante y es la otra carta que te permite jugar en un Battlefield vacío. El problema es el coste de reciclar. Si esta carta costara 4 sin tener que reciclar, sería una carta buena, no estaría rota, pero es una carta buena. El coste de reciclar a cambio de lo que te da creo que no es suficiente, ¿vale? Y sin más, por eso pues no se juega en ningún lado. Pasamos a Nocturne. Y Nocturne lo voy a poner en potencial, ¿vale? Es una carta que la gente intenta probar con Timo y que evidentemente encaja muchísimo con el Stacked Deck, ¿vale? Miras 3, si una es el Nocturne lo puedes sacar directamente. Es una carta súper interesante, pero de momento yo creo que le faltan cosas, ¿vale? O sea, al color morado, que es donde se puede jugar, le faltan cosas o combinaciones de decks mejores. Lo que he dicho, leyendas mejores, cosas
con las que funcione mejor, que la mecánica de visión tenga cartas mejores, porque las pocas que hay no se juegan, el Side Scout y demás, o las que vimos en azul. Le falta algo, pero la carta creo que en sí es buena, y creo que tiene potencial para ser muy buena, y que encuentres su deck donde funcione bien cuando vayan saliendo más cartas moradas y más leyendas con el color morado, ¿vale? Entonces, creo que de verdad tiene potencial y por eso lo pongo ahí. Y Rasha me pasa un poco lo mismo. No exactamente como en el deck de Nocturne, pero Rasha, con la mecánica de llenarte el cementerio, el trash de cosas, y luego, pues ya sea con el Invert Islands o lo que sea, y luego poder jugar la barata, me gusta mucho, ¿vale? Creo que a futuro el deck de Reanimator y de llenarse el descarte de... O sea, el trash de cosas va a ser bastante interesante y creo que se va a poder jugar cuando salgan más cartas de ese tipo. Y en ese caso esta carta será muy interesante. Es verdad que pide reciclar, pero poder jugar esto... Si tú puedes jugar esto de forma constante en turno 3 por 4 o algo así, ¿vale? Teniendo en turno 3 6, 7 runas, si has rampeado más, pero no tiene por qué ser en un deck de ramp. 6, 7 runas o 5, 6 si has tenido que reciclar una o algo. Poder jugar esto por 4 o por 3 o algo así, por 5, puede ser muy muy interesante. Habiendo jugado pues un stacked deck y alguna carta de mover o simplemente cartas que te dan robo y se van al cementerio automáticamente. Si en turno 3 esto se puede jugar de forma consistente, entonces será muy bueno. La verdad, será muy bueno, porque querrá decir que lo puedes jugar por 5, por 6 o por 4 y que luego encima, en partida avanzada, si te robas otra copia, pues la puedes jugar muy barato. El problema de esta carta es que hoy por hoy, si te la robas muy pronto, es una carta muerta en mano que no hace nada. Y en un deck en el que empiezas con 4 cartas en la mano, más la que robas del turno 1, 5, si unas esto y te la comes 4 turnos, estás jodido, ¿vale? Estás jodido y bueno, que entra en mesa y no hace nada, digamos, cuando entra. La clave es que se pueda jugar muy barato. Y yo creo que tiene potencial porque creo que en algún momento habrá un deck en el que se pueda jugar. Pasamos a Timin. Timin, evidentemente hay que ponerlo en decente. Y aquí igual va a sorprender, pero lo voy a poner atrás, ¿vale? Creo que Timo es un mazo decente, pero creo que se ha venido bastante abajo. Creo que tiene potencial para ser mejor. O sea, al final es un mazo que gira alrededor de cartas hidden. Creo que puede ir a mejor. Sobre todo si le sacan Battlefield que le beneficien. Ya hay uno muy bueno, obviamente, que es el que permite jugar 2 cartas hidden. Pero si en un futuro sacan alguno que interaccione con cosas de ese estilo, pues podrá ir a mejor, ¿vale? Ahora mismo, bueno, y que sacan cartas hidden mejores, obviamente. Y cartas, sobre todo cartas que se beneficien de que haya hidden en mesa, ¿vale? Porque al final solo puedes meter una carta hidden en cada Battlefield, salvo que tengas el Battlefield especial este. Y quizá lo que necesitas es, pues lo que pasa un poco con los stuns. Vale, tengo cartas hidden y tengo cartas que stunean. Ahora necesito cartas que se aprovechen de los stuns, ¿vale? Entonces, pues me pasa un poco lo mismo con el hidden. Creo que ha venido a menos. Creo que ya hoy por hoy es peor que el mazo de Yasuo, creo. Y evidentemente peor que el de Annie. O sea, Annie para mí después de mi Fortune es el mejor mazo de morado. Y por eso lo pongo detrás del Kayn, ¿vale? Pasamos, Harrowin. Esta, fijaos que a pesar de que se juegue Reanimator, creo que nunca se va a jugar, ¿vale? El doble reciclar morado es muy duro. Y para jugar esto juego el Soulgorger, ¿no? O sea, por 2 runas más, al menos meto un 1 de 5, ¿sabes? En mesa. Entonces, si por 6 y 2 morados no tuviera que pagar tampoco el coste de poder, pues tendría chances, pero si no, creo que no es suficientemente buena, la verdad. Tide Turner, pues hay que ponerlo detrás de Timin. Se juega en el mazo de Timo, solo en el mazo de Timo. Es verdad que se juegan 3 copias, pero también se juegan 3 copias de Timo y es más importante, por así decirlo. Así que, pues bueno, van un poquito ahí de la manita. Y para terminar, Twisted Fate, que habrá gente que pueda considerar que esto se puede poner en potencial. Para mí es combustible para chimenea. He visto alguna vista rara de Annie que lo lleva de base porque solo lleva runas rojas, ¿vale? Solo lleva cartas de reciclar rojas, no lleva cartas que reciclen en morado. Y de las pocas moradas que llevan, pues eso. Él lleva el Fight or Flight, pero no lleva el Ray de Wind, lleva el Stacked Deck, etcétera, ¿no? Yo creo que es un error porque te hipoteca demasiado el no poder llevar cartas de runa morada. Y creo que no tiene futuro por el RNG. O sea,
Pensar que para que no tenga RNG, tú vas a tener que llevar Twisted Fate, o con azul o con rojo. O si en un futuro se puede jugar con amarillo porque salga una leyenda de colores opuestos, que es amarillo y morado, ¿no? Caos y orden. Vas a tener que llevarlo en un deck que solo lleve runas de ese color para que no sea... para que no sea al azar, ¿vale? Para que no sea aleatorio. Entonces, claro, el hecho de que no se active al jugarse, solo al atacar, ¿vale? Y que encima sea al azar, creo que lo hace que no sea especialmente buena, la verdad. Si en algún momento avanza el juego, hay muchas cartas en el juego, pero muchas es mínimo, diría set 4, os diría yo, ¿vale? Y en ese momento se puede jugar un mazo morado-azul, por ejemplo, con solo runas azules. Bueno, pues tienes un bicho por 4 que cuando ataca robas carta y puede dar pie a cosas, o con rojo o tal. Pero ahora mismo creo que es flojito, la verdad. Y esta es la tier list de morado, chicos. Esta es la tier list de morado. En el recap de las cartas raras, pues no diremos ninguna de la mejor del dominio, ¿vale? Sí que tenemos un par de unidades, por fin, en el mazo top, pero si os fijáis, entre las 8 mejores cartas, no, perdón, 9 mejores cartas. Perdonad, chicos, que he hecho una pausa. Veréis un corte así de que se me mueve la cabeza raro, porque he estornudado. Y no, para que no lo vieseis. Entre las 9 mejores cartas que yo valoro, solo hay 2 unidades. Y eso dice mucho del color morado. Me pasa un poco como con el azul, pero en peor. Que es un color de complementar otro color, ¿vale? Ahora mismo parece que en el juego las cosas son así. O sea, hay colores como muy fuertes y colores que complementan esos colores. Y el morado, pues es uno de los que complementa al naranja, al rojo, al verde, ¿vale? Que son como parecen los 3 grandes. Luego ya sí que tenemos un montón de unidades, ¿vale? En mazos decentes, pero en otros mazos más pequeños que pueden crecer y puede que les favorezca el metajuego, o se encuentren estructuras o formas de jugar que hace que acaben siendo mejores que los de Miss Fortune. Para mí, ya digo, de momento no lo son. Cartas de banquillo decentes, ¿vale? Sobre todo Petalliers no son de los peores Petalliers que hay en el juego, ¿vale? Y el Rebuke es una carta súper interesante y que puede dar vueltas a partidas. Un par de cartas con bastante potencial, de las que más potencial tienen para mí del juego, y además están ahí en el raro. Es verdad que he comentado esto, pero bueno, no están... Ya estoy como comentando todas, no solo las raras, ¿eh? Y luego bastantes cartas malas, ¿eh? O sea, al final 2, 4, 6, 8, 9, 18, 21, ¿no? Cartas pochas. 21 de 40... son demasiadas, chicos. Son demasiadas, la verdad. Y esto es todo, amigos. Este es el recap. Esta es la evaluación, bajo mi punto de vista totalmente subjetivo, evidentemente, del color morado, de las cartas del caos, de cartas que se van a jugar en más decks a menos decks y de más importantes a menos importantes. Lo bueno es que las mejores son comunes, la verdad, o infrecuentes, que son el Stacked Deck y las 2 de mover. Si queréis jugar mi Fortune, sí que es verdad que os va a tocar hacer con alguna carta rara más y alguna épica, como Limber Tilems y demás. Pero bastante guay, es un color baratito. Las épicas son bastante malas todas, salvo Limber Tilems, que probablemente juguéis una o 2 como mucho. Y el resto son comunes y tal. Con lo cual, creo que es un color baratito, pero lo caro va a estar en el color al que acompañan, ya sea verde, ya sea rojo, ya sea naranja. Pero ahí está, es lo que hay. Veremos si en un futuro salen mejores cosas. De momento no se sabe ninguna leyenda más morada. Las 2 con colores confirmados son Fiora, que es naranja amarilla, y Rumble, que es azul rojo. Con lo cual de colores morados de momento no se sabe. Probablemente esté por ahí Yone, de los que están confirmados. Veremos si también Draven. Pero habrá que ver, chicos, habrá que ver. Esto ha sido todo. Gracias a todos por pasaros un día más y nos vemos en el siguiente. Adiós.